Hola de nuevo. En la clase de hoy vamos a comenzarla recordando y reforzando los principales aspectos que entrañaban la famosa ley de Biot y Savart. Dijimos que esta ley encontró una expresión general para el campo magnético producido por cualquier corriente en cualquier punto del espacio. La idea fundamental en la cual se basa esta ley es que el campo magnético es producido por los llamados elementos de corriente. ¿Cómo se definía un elemento de corriente? Pues un elemento de corriente se define como la intensidad, que veis aquí, la intensidad I, que fluye por un elemento de longitud, un trozo muy pequeñito de longitud que vamos a llamar diferencial de L y que lo vamos a caracterizar mediante una magnitud vectorial diferencial de L que está en la misma dirección y sentido que la corriente I. Pues muy bien, pues el conjunto de intensidad y de I, elemento de longitud diferencial de L, definido en física como I por diferencial de L, es un elemento de corriente y es, según la ley de Biot y Savart, el elemento más fundamental que va a producir o generar campo magnético en cualquier punto del espacio que rodea a este elemento de corriente. Pues bien, este protagonista, llamado elemento de corriente, llamado I por diferencial de L, vamos a estudiar en un punto cualquiera del espacio cercano a él, por ejemplo este punto que veis aquí, cómo es en este punto del espacio el campo magnético generado por este elemento de corriente. Pues bien, este campo magnético que produce este elemento de corriente, por ejemplo en este punto que os estoy marcando, lo he señalado con el vector dB, diferencial de B, porque es un campo infinitamente pequeño. Al ser infinitamente pequeño también este elemento de longitud. En matemáticas, elemento de longitud se llama también elemento infinitesimal de longitud. Y esto va a dar consecuencia un elemento infinitesimal de campo magnético generado por este elemento de corriente en este punto del espacio que estoy aquí marcando. Ese campo magnético en ese punto del espacio tiene dos propiedades fundamentales. Primero, que la intensidad de ese campo magnético, es decir, la intensidad de este vector que estoy señalando aquí, es proporcional al elemento de corriente que produce este campo en este punto, es decir, es proporcional a I por diferencial de L. A I por diferencial de L. Y por otra parte, la intensidad de este campo, o la magnitud de este campo, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué distancia? Pues la distancia, digamos, desde el centro de este elemento de corriente hasta el punto del espacio que estamos considerando, este punto del espacio. Por tanto, a mayor distancia, menor va a ser esta magnitud. A mayor intensidad de corriente, mayor va a ser esta magnitud. A mayor elemento de corriente, pues podemos apreciar que mayor será esta magnitud. Muy bien, pues esto es en principio la primera gran consecuencia, que el elemento de corriente va a producir un campo magnético, un punto del espacio que lo rodea, cuya magnitud es directamente proporcional a I por diferencial de L y inversamente proporcional a la distancia de ese elemento de corriente al punto que hemos tratado del espacio. Bien, ya tenemos clara cuál es la magnitud de este vectorcito, intensidad de campo magnético. Ahora vamos a definir cuál es su dirección y sentido, que os la tenéis ya pintada aquí. Pero ¿por qué hemos dibujado esta dirección y sentido a este vector que representa a este elemento diferencial de vector campo? Bien, ¿por qué lo hemos dibujado? Porque la segunda propiedad que enuncia la ley de Biot y Savart nos dice precisamente cómo es esa dirección y sentido del campo magnético, del vector campo magnético producido por este elemento de corriente en este punto del espacio. Y nos dice Biot y Savart lo siguiente,
que ese vector es perpendicular al elemento de corriente, o sea que es perpendicular, digamos, ahí por diferencial de L. Dicho de otra manera, este vector va a ser perpendicular a este vector de L, al vector que contiene el elemento de corriente. Por tanto, podemos decir que ese vector va a ser perpendicular a la dirección o la recta que contiene a nuestro elemento de corriente y por diferencial de L. Y dice también que este vector también es perpendicular a otro vector. Y atentos a este vector. Este es el vector R. Este R en negrita. ¿Este vector qué es? Bueno, pues este es un vector que está en la dirección que une el elemento de corriente con ese punto del espacio. No es este vector R, es un vector más pequeñito, como veis aquí, en este ejemplo. Este vector veis que tiene aquí un asterisco. En la lección anterior a este vector R con este simbolito que veis aquí, le llamé UR, vector unitario. Este R que lo podemos representar aquí con este simbolito, o bien llamarle UR, lo que representa es un vector unitario de módulo 1 que está en la dirección y sentido de el vector que uniría el elemento de corriente con el punto del espacio. Ese vector ya le llamamos R, y de R nace un vector unitario de módulo 1, que es este, un vector unitario. Este vector unitario marca precisamente la dirección y el sentido en el que está este punto del espacio respecto al elemento de corriente. Bien, una vez que hemos hablado un poquito de este vector unitario, que va a entrar en la fórmula también, ¿qué estábamos diciendo? La segunda consecuencia, recordamos, era que la dirección y el sentido, la dirección más bien, de este vector campo magnético va a ser perpendicular a dos vectores, el vector de L y el vector unitario R. Por tanto, si este vector va a ser simultáneamente perpendicular a estos dos vectores, quiere decir que si consideramos el plano que contiene al vector diferencial de L y al vector unitario R, este plano que veis aquí de color así grisáceo, claro, ese plano contiene a los dos vectores, a R y a diferencial de L. Entonces nuestro campo magnético en nuestro punto, en este punto, que además ese punto también está en el plano, gris, nuestro vector va a ser perpendicular, su dirección va a ser perpendicular al plano que forman precisamente el vector de L y R. Este plano que os he dicho de color así gris clarito. Va a ser perpendicular. Y el sentido lo marca la regla de la mano derecha, como voy a comentaros a continuación. Pues bien, ya veis que aquí la regla de la mano derecha también la voy a aplicar para conocer el sentido de esta flecha, porque esta flecha puede venir hacia afuera del papel, como está aquí, o puede ir hacia dentro del papel. En cualquier caso, sea hacia dentro del papel o hacia afuera, el vector siempre va a ser perpendicular a diferencial de L y a R. Pero ¿en qué sentido? ¿Hacia afuera del papel, como está aquí dibujado, o hacia adentro? Pues eso lo va a marcar otra vez la mano derecha, la vamos a utilizar en este caso para marcar este sentido. Entonces, la mano derecha, fijaros lo que hacemos, el elemento de corriente lo rodeamos con nuestros dedos de la mano derecha y los hacemos girar, excepto el pulgar, los hacemos girar en un sentido de tal manera que nuestro índice pulgar, hacemos girar nuestros dedos alrededor del elemento diferencial de L, de tal manera que nuestro dedo pulgar de nuestra mano derecha tiene que apuntar en la dirección y sentido de la corriente que circula por este elemento de corriente. Si este elemento de corriente va hacia este sentido que os voy a dibujar, pues en ese sentido tiene que apuntar mi dedo gordo o mi dedo pulgar de mi mano derecha. De esta manera vemos cómo giran nuestros dedos y el sentido de giro de nuestros dedos lo llevamos aquí a este vector y nos dice que el vector tiene que ir en el sentido de giro de nuestros dedos.
no puede ir hacia dentro del papel, sino que va a ir hacia afuera, en el sentido que gira nuestros dedos. Si nuestros dedos van girando, nuestros dedos pueden ir girando en esta circunferencia imaginaria y en el sentido que os estoy marcando así, y en este sentido es donde tengo que dibujar el sentido del vector de B. Por tanto, de manera conceptual hemos definido algo súper fundamental en fuentes de campos magnéticos, que es que un elemento de corriente, según la ley de Biot-Savart, genera un campo magnético a su alrededor, y si nos concentramos solo en un punto, por ejemplo en este punto, para estudiar cómo es el campo magnético solo en ese punto, su magnitud es directamente proporcional al elemento de corriente, es decir, a I y a diferencial de L, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa ese punto del espacio del centro del elemento de corriente. Su dirección es perpendicular al plano que forma vector de L y vector unitario R, que está en la dirección y sentido del vector de posición, digamos, del punto del espacio con el elemento corriente, perpendicular, como decía, a estos dos vectores, a R y a diferencial de R. Este R es vector unitario, recordad, R diferencial de L, y su sentido lo marca el sentido que marque los dedos de mi mano derecha si nuestro pulgar apunta en la dirección y sentido que apunta la intensidad de corriente que circula por el elemento de corriente. Bueno, pues todos estos conceptos que marcan el valor de dB en plan vectorial se concentran en esta fórmula que vimos en la lección anterior, que nos dice que en cualquier punto del espacio que rodea al protagonista, ahí diferencial de L, en concreto en este punto, que es el que estamos tratando ahora, se cumple que el vector campo magnético es igual en magnitud y en dirección y en sentido a este valor que vais a ver aquí. Porque como esto es una expresión vectorial, aquí dentro hay contenida información de magnitud, dirección y sentido de este vector diferencial de B. Bien, y es igual a mu sub 0 sobre 4pi. Mu sub 0, ¿qué dijimos que era? Mu sub 0 dijimos que era una constante universal que se le llama permeabilidad magnética del vacío y cuyo valor es 4pi por 10 elevado a menos 7 newton sobre amperio a la cuadrada, dividido entre 4pi. Esto es una constante, igual que los mu sub 0. Todo esto es una constante de proporcionalidad. Y ahora aquí a la derecha vamos a tener a los amigos que hemos hablado. Vamos a tener a el elemento de corriente, I diferencial de L. ¿Dónde está aquí? Pues aquí lo tenéis, I diferencial de L. Este es el protagonista. Debido a esto hay campo magnético en un punto del espacio concreto. I por diferencial de L. Multiplicado el vector diferencial de L, lo multiplicamos, producto vectorial de dos vectores, por otro vector. Y mirar aquí, este vector no es el R grande, no lo es. Simplemente es el R minúscula o el vector unitario que está en la misma dirección y sentido que este vector R grande. Y le hemos puesto R con este simbolito de aquí arriba. Bueno, esto es un producto vectorial. O sea que esto, el producto de dos vectores, ya sabéis que va a dar otro vector. Luego voy a pasar a la fórmula escalar, que es la más útil para ejercicios de esta fórmula vectorial, porque esto es una fórmula simbólica vectorial, ¿de acuerdo? Que simplifica mucho la información del vector, porque, si repito, nos da información no solo de magnitud, sino de dirección y sentido. ¿Por qué dirección y sentido? Porque si tenéis un producto vectorial, recordando las propiedades del producto vectorial, como todo lo que hay aquí, que ahora voy a hablar de este también, todo lo que acompaña a este producto, estos dos vectores, todos son escalares, entonces la dirección y el sentido de este vector viene marcado por la dirección y sentido del resultado de este producto vectorial. Y si os acordáis, el resultado del producto vectorial de dos vectores, que era otro vector, de B en este caso, que es perpendicular al vector de L y R. ¿Veis cómo cuadra con los conceptos que descubrieron Biot y Savart?
este vector dB en este punto del espacio es perpendicular a dl y r y se condensa en esta fórmula, cuadra con este producto vectorial. Porque este producto vectorial de dl por r da un vector perpendicular a ambos, al plano que forman dl y r, que es lo que dijimos. Y el sentido también lo da este producto vectorial. Este producto vectorial da el sentido de este vector. Y el sentido, recordad, si os movéis de dl a r, del vector dl os movéis al vector r, podéis aplicar la regla del sacacorchos y entonces el vector dB viene en este sentido, en el sentido que se movería el sacacorchos si luego girar de dl a r. Eso es una forma de ver también el sentido de dB, como os he explicado. O bien con la regla de la mano derecha que os he explicado antes para ver el sentido. Ya veis que hay muchas reglas para ver el sentido del vector dB. Pero según esta fórmula podemos deducir el sentido del vector dB con el concepto básico de producto vectorial de dos vectores. Girando de dl a r, el sacacorchos saldría hacia afuera, con lo cual vendría hacia aquí el dB. Bien, continúo con esta fórmula. Dividido entre r a la cuadrada, que es lo que habíamos dicho. Descubrieron de forma experimental que la magnitud de este vector es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Este r ya no tiene nada que ver con el r que hay aquí. Este r es un vector unitario. Este de aquí. Este r al cuadrado ya es una magnitud escalar. ¿Y qué estamos hablando? De mera distancia. Distancia elevada a la cuadrada. ¿De dónde a dónde? Del elemento de corriente a este punto del espacio que consideremos. Con lo cual, en esta fórmula vectorial está condensado todo lo que hemos dicho, todas las propiedades de este vector campo magnético en este punto del espacio debido a este elemento de corriente. Puntos que rodeen a este elemento de corriente podemos hacer el mismo razonamiento que hemos hecho para este punto del espacio. Por ejemplo, en este otro punto del espacio pues habrá una intensidad de campo magnético cuya magnitud viene regulada por esta formulita que veis aquí. Y además esta formulita también nos va a dar la dirección y el sentido. En este otro punto del espacio que estamos considerando obviamente lo que va a cambiar respecto a este punto del espacio en la fórmula, ¿qué va a ser? Pues va a ser el vector unitario r va a cambiar, con lo cual la dirección del vector dB va a cambiar, porque hemos cambiado uno de los dos vectores de este producto vectorial, el r. Por tanto va a cambiar la dirección y el sentido del nuevo vector campo magnético. Asimismo, la magnitud de este campo magnético podría cambiar si este r al cuadrado cambia respecto al punto primero. Si esta distancia de aquí a aquí, ahora la nueva de aquí a aquí ha cambiado, pues podría también cambiar la magnitud de dB. Fijaros que si aplicáis ahora, si queréis calcular la dirección y el sentido de este vector, del vector campo magnético generado por este elemento de corriente en este otro punto, pues simplemente recurrimos a la fórmula de la ley de Biot-Savart, dl a r. El nuevo r estará en esta dirección, ¿verdad que sí? El nuevo vector r unitario estará en esta dirección. Entonces, el producto vectorial, para ver la dirección y sentido del vector resultante producto vectorial de dl por r, pues de dl a r nos giramos de dl a dr, regla del sacacorchos, y ya veis que va hacia abajo, la dirección es hacia abajo en este punto, la dirección en la que está contenido el vector dB. La marca el sentido de girar del vector dl al nuevo vector r, el vector dl al nuevo vector dr, al nuevo vector r, unitario en esta dirección. Si giráis la regla del sacacorchos, se mueve el sacacorchos hacia abajo, con lo cual marca el sentido del vector campo magnético en este punto, hacia abajo, hacia abajo. Y la dirección obviamente tiene que ser perpendicular al plano que forman el dl y el nuevo vector unitario. dl y el nuevo vector unitario sería perpendicular a este plano de color marroncito claro que tenéis aquí. Y entonces se marca la dirección y el sentido de este nuevo vector. Ya veis que este vector marca así. En puntos intermedios entre este y manteniendo la distancia igual,
porque ya veis que este punto y el segundo que hemos escogido mantienen la misma distancia. Pues entre puntos intermedios que estén a la misma distancia, como veis aquí, pues a misma distancia marcamos este círculo, y en este círculo los vectores de campo magnético van a ser siempre tangentes a este semicírculo que hemos pintado aquí, en este plano. A este semicírculo, en este semicírculo estarán contenidos todos los vectores campos magnéticos de todos estos puntos del espacio que veis aquí. Todos los vectores campos magnéticos, en definitiva, como estáis viendo, son tangentes a esta semicircunferencia que veis aquí. Lo mismo podríamos trasladar a otros puntos del espacio. Por ejemplo, en este punto del espacio, que ya veis que tiene similitud con este otro punto, solo que está más cerquita, está en este plano gris, el vector campo magnético será así. En este punto otro del espacio, similar a este, el vector estará orientado hacia abajo. Y en todos los puntos de este semicírculo, de este trocito de arco que veis aquí, el vector campo magnético va a ser siempre tangente a todos estos puntos de este arco. El vector campo magnético. Y lo mismo aquí, en otro punto que veis aquí, pues el vector campo magnético en este punto va a ser igual a este, paralelos, quiero decir. Y en este punto pues va a ser paralelo a este y a este. Y en todos los puntos de este arco pues van a ser tangentes a la trayectoria o a este arco que veis aquí. En cada punto de este arco, el vector campo magnético producido por el elemento corriente en esos puntos va a ser siempre tangente a este nuevo circulito azul que veis aquí. Bueno, y estos circulitos azules, que estoy llamándolo de una forma bastante vaga, realmente tienen un nombre. Porque fijaros, vamos a cambiar la perspectiva de este dibujo. Vamos a ver el dibujo como veis aquí. Vamos a suponer esto de aquí es el elemento de corriente y ponemos una cruz indicando que la corriente va hacia el interior del papel. La corriente del elemento de corriente. O sea que estamos poniendo el ojo aquí, mirando de aquí hacia allá, en este sentido. Poniendo el ojo ahí, ¿qué veríamos? Aquí el elemento corriente y todos estos trozos de arcos ahora los completamos y se completan mediante circunferencias concéntricas, como veis aquí. ¿Veis este punto? Y este punto pues podrían corresponder a este punto donde hay un campo magnético dB que veis aquí tangente a la trayectoria, y este otro punto donde hay un campo magnético también tangente a la trayectoria. Este campo magnético podría ser este y este campo magnético podría ser este. ¿Y qué estamos observando? Algo que vimos también en la lección anterior. Estos arcos azules ahora los estoy dibujando ya como circunferencias concéntricas completas alrededor del elemento de corriente, todo visto desde aquí. Y estas circunferencias concéntricas son precisamente las líneas de campo magnético que genera nuestro elemento de corriente I por diferencial de L a su alrededor. De tal forma que recordar el concepto de líneas de campo magnético. Las líneas de campo magnético son un invento del ser humano simplemente para ver de forma gráfica cómo en cada punto va a ser el vector campo magnético. De tal manera que en este punto, si pasa esta línea de campo magnético por ese punto, es una forma gráfica sencilla para indicarme que en ese punto la dirección es tangente, la dirección del campo magnético en este punto debido a esta corriente, este punto debido a esta corriente va a ser tangente a este círculo imaginario que es una línea de campo magnético que pasa por este punto del espacio. Es tangente a esa circunferencia imaginaria o línea de campo magnético que pasa por ese punto, y en el sentido este que veis aquí, que marca el sentido del campo, de la línea concéntrica o campo magnético que pasa por este punto. Y veis que todas las líneas de campo magnético son circunferencias concéntricas y le marco una flecha de giro a todas. Eso indica cómo va a ser el sentido de todos los campos magnéticos en todos los puntos de cada circunferencia. Y también este sentido de giro de las líneas de campo magnético que rodean a nuestro elemento de corriente, el sentido de giro de todas estas líneas imaginarias concéntricas, ese sentido de giro también lo marca la regla de la mano derecha.
si ponéis vuestra mano derecha apoyada sobre el papel y el dedo pulgar apuntando hacia adentro, que es a donde apunta la corriente, pues veréis que vuestros dedos, el resto de los dedos de vuestra mano derecha, van a estar girando, ¿verdad? Van a estar como girando, las movéis todos los dedos y giran justo en el sentido de giro de todas las líneas de campo que veis aquí. Por tanto, hemos deducido muchas cosas aquí de la ley de Biot-Savart. ¿Cómo es el campo magnético en un punto debido a un elemento de corriente? ¿Y cómo es todo y cómo podemos representar todos los vectores campos magnéticos alrededor de este elemento de corriente? ¿Cómo? Mediante líneas de campo. En cada punto, por ejemplo, en esta línea de campo y en este punto, pues habrá un vector campo magnético asociado, que será tangente en ese punto. Por tanto, es una manera muy rápida. Las líneas de campo, que ya hablamos de ellas, pero las vuelvo a repetir aquí, es una forma rapidísima gráfica de representar cómo se distribuye todo el campo magnético producido por este elemento de corriente a su alrededor, en el espacio que lo rodea. Bueno, hasta ahora hemos visto un concepto muy elemental, la ley de Biot-Savart aplicada a un elemento de corriente. O sea, un elemento infinitesimal muy pequeño de corriente produce a su alrededor campos magnéticos que también los pongo como diferencial de Bess, como veis aquí. Campos magnéticos muy pequeños, extremadamente pequeños. Bueno, pues ahora vamos a dar un paso más recordando qué ocurría cuando en vez ya de un elemento tan pequeño de corriente y por diferencial de L ya consideramos un trozo de conductor, por ejemplo que tenéis aquí, de dimensiones finitas por el cual circula una corriente. Entonces queremos saber cómo podríamos calcular a partir de la ley de Biot-Savart para un elemento de corriente diferencial que tenéis aquí, cómo podría extender esto yo a calcular ahora el campo magnético total que se produce en un punto del espacio P. Como hablamos aquí de este punto, pues ahora hablamos de este punto, ya no debido a un elemento de corriente y diferencial de L, sino debido a toda la corriente que circula por un tramo finito de conductor eléctrico. ¿Y cuántos elementos de corriente infinitesimales como este, pequeñísimos como este y diferencial de L hay distribuidos a lo largo de todo este conductor finito? Pues habrán infinitos elementos de estos, porque esto se puede hacer tan pequeño como queráis y diferencial de L. Pues habrá infinitos elementos de corriente como este y diferencial de L. Y cada uno de ellos cada elemento de corriente va a producir en este punto del espacio su correspondiente pequeño vector diferencial de B como este que veis aquí. Entonces, ¿cómo calcularía yo entonces el campo magnético total en el punto B? Pues sería la suma de estos infinitos vectores campos magnéticos en este punto, producidos todos y cada uno de ellos por todos los elementos de corriente que compone este circuito. O sea que va a ser una suma de infinitas magnitudes como esta que veis aquí, magnitudes vectoriales, infinitos vectores como esto que vais a sumar. Y eso en matemáticas, una suma de infinitos vectores y cada uno de ellos es un vector infinitesimal pequeñísimo, al final en matemáticas es una integral. Y este es el símbolo formal de la ley de Biot-Savart que nos expresa cuál es el campo magnético B total en un punto del espacio cualquiera producido por una corriente I que circule ya por un conductor cualquiera de longitud finita. Y dice lo siguiente, la B es la suma de todos los campos magnéticos que produce cada elemento de corriente, es decir, esto de aquí. Mu sub 0 sobre 4pi lo saco fuera de la integral, ¿de acuerdo? Lo saco fuera de la integral y queda dentro I por diferencial de L por R, que es el vector unitario este que veis aquí, sobre R al cuadrado. Esto que hay dentro del integrando, conjuntamente con mu sub 0 por 4pi, es, repito, el valor en magnitud vectorial, el valor del campo magnético de cada elemento de corriente. Y esta integral nos está diciendo que sumemos esos infinitos diferenciales de B.
campos magnéticos infinitesimales. Bueno, pues esta es la ley de Biot-Savart ya más generalizada. Repito, campo magnético de una corriente ya cualquiera. Cualquiera quiere decir una corriente que ya circula por un conductor de longitud finita y ver el campo magnético que produce un punto del espacio que se encuentre en la vecindad de ese conductor. Viene dado por esta fórmula. Bueno, esta fórmula es muy poco manejable porque es una fórmula vectorial con vectores, pero sin embargo hay ciertas distribuciones de corriente o ciertos conductores por el cual circulan unas corrientes constantes, ciertas geometrías de conductores que nos permiten quitarnos esta terrorífica fórmula vectorial y dejarla en una fórmula escalar. Y eso da lugar a que haya unas distribuciones de corriente muy simétricas que podamos calcular muy fácilmente el campo magnético total que generan a su alrededor a través de esta integral sin utilizar magnitudes vectoriales, repito, utilizando magnitudes escalares. Entonces, las dos distribuciones que estudiamos en la lección anterior, las dos distribuciones que vamos a extraer unas fórmulas que hay que conocer y que nacen de esta fórmula general de Biot-Savart son una corriente rectilínea, calcular el campo magnético producido por una corriente rectilínea e indefinida, y calcular el campo magnético producido por una corriente circular. Vimos en su centro en la lección anterior y ahora lo vamos a extender a un punto cualquiera de su eje. Bueno, pues vamos por partes. Bueno, pues recordamos que también a partir de la ley de Biot-Savart sacamos una fórmula muy sencillita del campo magnético en un punto cualquiera cercano a un conductor rectilíneo por el cual circula una corriente I. Lo dedujimos a partir de la experiencia de Ampère, pero también lo podemos deducir a partir de la ley de Biot-Savart. Porque fijaros, a partir de la ley de Biot-Savart vamos a considerar un elemento de corriente diferencial de L. Este diferencial de L de corriente I por diferencial de L produce en este punto, como ya todos veis, un campo magnético muy pequeñito que llamo dB, cuyo valor en formato vectorial es este que veis aquí. Campo magnético producido por ese elemento de corriente. ¿Qué dirección y sentido tiene este campo magnético en este punto? Ya sabéis que aplicando o bien la regla de girar del vector de L al vector unitario R que tenéis aquí, o bien por la regla de la mano derecha, poniendo el pulgar apuntando en la dirección y sentido de la corriente I y los otros dedos de vuestra mano derecha apuntando o girando, alrededor, abrazando a este conductor, veis un sentido de giro de vuestros dedos que marca, en definitiva, que el sentido de este vector apunta hacia el interior del papel, perpendicular y hacia el interior del papel. Lo mismo va a suceder con todos los elementos de corriente de este conductor. Todos van a apuntar en la misma dirección y sentido, perpendicular al papel y hacia el interior. Por lo tanto, para calcular el campo magnético total, que lo hemos expresado de forma simbólica como un sumatorio con integral de vectores, de infinitos vectorcitos que están aquí dentro con esto, de infinitos vectorcitos, pues como aquí en este ejemplo particular todos los vectores diferencial de B producidos por cada uno de los infinitos elementos de corriente y diferencial de L del conductor, todos estos vectores apuntan en la misma dirección y sentido, el vector resultante va a ser una simple suma escalar de todos y las magnitudes de todos y cada uno de estos dBs. Una suma escalar. Y esa suma escalar, pues al final lo que me permite es que esta suma vectorial la puedo sustituir por una suma escalar. Y en la suma escalar ahora tengo que operar esto para que se transforme este producto vectorial en un producto escalar. Sería la magnitud de dl, la magnitud de cada elemento diferencial de L, por la magnitud de R, que es 1 porque es un vector unitario para cada elemento de corriente, y por el seno del ángulo que forman de L y R. Esto es lo que va a ocurrir para cada elemento diferencial. Y ese seno del ángulo que forman de L y R, para este elemento diferencial, por ejemplo, es este ángulo. Y ese seno de phi, pues lo ponen en función de X y Y que ven aquí. Lo pasan aquí a este triángulo rectángulo
y les va a salir en función del integrando en función de x y y. Tanto el seno de phi que va a salir de este producto vectorial, seno del ángulo que forman el vector de L y R, ese seno de phi lo ponen en función de x y y por pura geometría, y el r cuadrado que está aquí abajo también lo ponen en función de x y y, como veis aquí. Y lo meten todo en la integral, y esto es lo que correspondería a un elemento diferencial de L. Luego hay que hacer el sumatorio, evidentemente, de todo esto que corresponde solo a un elemento de corriente. Y así aquí en la fórmula que tiene en el interior, bueno, el i lo hemos sacado afuera porque es constante, como veis, fuera de la integral, y aquí quedan solo magnitudes de longitud en función de x y y. Y esto es lo que ocurre para cada elemento de corriente. Y luego hago la sumatoria. Bueno, y ahora resolvéis esta integral, esta suma de infinitos términos, de infinitos campos magnéticos aquí. Ya veis que es una suma puramente escalar, lo que hacemos aquí. Si queréis meter todo esto dentro para que lo veáis bien, y lo que queda aquí dentro es la magnitud de un dB. Y la integral lo que hace es sumar todas esas dBs de forma escalar, entre menos a y a, entre menos a y a. Resolvéis esa integral, y en esa integral vamos a suponer, en esa integral va a salir en función de x y de a, si la resolvéis. Pero vamos a suponer que este punto está muy próximo del conductor en comparación con la longitud del conductor. O bien dicho de otra manera, vamos a suponer que el conductor tiene una longitud muy grande en comparación con esta distancia x al punto que consideremos. Y entonces nos daría, se despreciaría un término del resultado de esta integral y desaparecería la variable a. La variable a, vamos, la longitud, la media longitud de este conductor. Y entonces sale esta expresión que nos dice que el campo magnético total en este punto, debido a este conductor cercano rectilíneo, vale mu sub 0 por i dividido entre 2πx, siendo x esta distancia. Bien, si entendéis bien, lo que ocurre en este punto, en lo que se refiere a la magnitud del campo total producido por este conductor, va a ocurrir en todos los puntos que estén situados. Ahora vamos a hacer una vista desde arriba del conductor, o mejor dicho, desde abajo, y vemos aquí esta x, que es el conductor que penetra hacia el plano perpendicular al que veis, y aquí tenéis las líneas de campo. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en este campo magnético va a ocurrir en todos los puntos, de una línea circular de campo magnético. En todos esos puntos que están a la misma distancia del conductor, como están a la misma distancia, las magnitudes de los campos magnéticos en todos estos puntos, ¿cuánto va a ser? Precisamente esto, mu sub 0 por i por 2πx. Imaginar que todos estos puntos que rodean a nuestro conductor, visto desde abajo, todos estos puntos se encuentran a la misma distancia x del conductor. Por tanto, en todos estos puntos la magnitud del campo magnético va a ser mu sub 0 por i dividido entre 2πx. Bueno, ya sabéis que la dirección y sentido de todos esos campos magnéticos van a ser tangentes a la línea concéntrica de campo magnético que estoy pintando aquí, ¿no? Muy bien, pues con esto ya tenéis una fórmula que os da el campo magnético en un punto que está situado a una distancia x de un conductor rectilíneo. Fórmula muy útil para los ejercicios, como ya os dije en la lección anterior. También, a partir de las fórmulas, de las dos fórmulas vectoriales de la ley de Biot-Savart, es posible obtener unas fórmulas escalares que nos den el campo magnético total de una manera sencilla, el campo magnético total en un punto situado en el eje de una espira circular, como veis aquí, por la cual circula una corriente de intensidad constante. Imaginaros esta espira circular conductora por la cual circula una corriente en el sentido que está aquí marcado. Bien, pues ahora ya veréis que es bastante sencillo también, mediante la ley de Biot-Savart, calcular el campo magnético total que se genera en el punto P debido a esta corriente circular. Mirad, la ley de Biot-Savart, ¿cómo lo aplicaríamos? De manera similar al caso del conductor rectilíneo indefinido que vimos en el ejemplo anterior. Calculamos primero cuál es la dirección y sentido del campo magnético que produciría un elemento de corriente.
porque su magnitud ya la sacamos de esta expresión matemática. Pero ¿cuál es la dirección y sentido aquí en el espacio? Pues mirad, el elemento de corriente a considerar este elemento de corriente que os estoy marcando aquí. Este elemento de corriente, su vector va en el sentido de la corriente en este punto, hacia aquí, hacia la izquierda. Este es el vector elemento de corriente y por diferencial de L, que está apuntando pues hacia la parte positiva del eje Z, hacia vuestra izquierda. Bien, y ahora en este punto es donde quiero calcular cuánto vale el campo magnético. Este punto va a estar en el eje que pasa por el centro de la espira, este punto P. Uno es el elemento de corriente. Con este punto formo mi vector unitario R, y ya tengo mis dos vectorcitos R y DL, y hago el giro de DL a R. El giro que va desde L a R, de L a R, giráis, sentido del sacacorchos, y veis que se produce aquí en el punto P un vector, primero que es perpendicular al plano que contiene el vector R y DL, o sea que va hacia esta dirección, y el sentido es el mismo sentido que el del sacacorchos, que giraría del vector DL al vector R. El sacacorchos se giraría, si giráis de aquí a aquí en el sacacorchos se movería hacia arriba, que marca el sentido de dB. Este vector dB es perpendicular al plano que forman el vector DL y R en el espacio, y como veis bien, este vector dB apunta en este sentido por la regla del sacacorchos que os he comentado. Además, este vector dB, si lo veis bien en el espacio, está en este plano, en el plano que contiene los ejes X y Y. Está en este plano. Muy bien. Pues este vector lo vamos a descomponer en dos vectores, como ya sabéis de operaciones con vectores. Un vector que va en la dirección del eje X, que es la dirección del eje de la espira, y que le vamos a llamar dBx, y otro vector que apunta perpendicular a dBx, es decir, que está en la dirección del eje Y o Y, que es dBy. Por tanto, realmente en este punto P se produce este vector, este campo magnético dB, pero lo he descompuesto en estos dos vectores. Y una vez que descomponéis en dos vectores, nos olvidamos de dB y nos quedamos con dBy y dBx. Dos campos magnéticos perpendiculares entre sí en el punto P, generados por este elemento de corriente. Si consideráis un punto diametralmente opuesto a este elemento de corriente, este punto de aquí, este elemento de corriente diametralmente opuesto al otro, pues generará en este punto otro vector dB, que si lo veis y analizáis un poquito en el espacio, este vector dB que produce este elemento de corriente diametralmente opuesto es un vector dB que está apuntando hacia abajo, igual que este, simétrico a este respecto al eje X, pero apuntando hacia abajo. Simétrico, es decir, que el angulito este va a ser igual. Si apunta hacia abajo, lo descomponemos sus dos componentes en el X y Y vemos que la componente en el eje Y del primer vector se anula con la componente en el eje Y de este segundo vector. Se anulan entre sí, se van cancelando. Y dejamos una componente en dBx que se suma a la anterior. Si esto aquí lo trasladáis a todas las parejitas de elementos de corriente, a lo largo del espacio esto va a estar girando, vamos a producir muchos vectores dBs, y por parejitas se van cancelando las componentes en el eje Y y vamos sumando sus componentes en el eje X. Al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que el campo magnético total, ¿cómo lo vamos a obtener? Pues el campo magnético total lo vamos a obtener en el eje X nada más, porque en el eje Y se están cancelando entre sí parejitas de elementos de corriente que estén diametralmente opuestos entre sí. Con lo cual solo se produce campo magnético dBx en el eje X, y entonces el campo magnético total será en la dirección del eje X, como bien veis aquí, en la dirección del eje X apuntando hacia afuera, el campo total, y será la suma de la contribución de cada este dBx, una suma escalar entonces, porque todos los vectores dBx apuntan hacia afuera, misma dirección y sentido. Entonces al final esta integral, que lo que va a hacer es sumar todos y cada uno de estos vectores, si lo descomponemos en el eje X y Y, solo tenemos en cuenta las componentes en el eje X y hacemos una suma escalar. Esa suma escalar obviamente no la voy a hacer aquí,
lo podéis ver en cualquier literatura cómo se hace, pues muy sencillito. Resuelta la integral, ¿qué es lo que hace? Sumar todos los campos magnéticos que producen todos los elementos de corriente en esta espira, todos los campos magnéticos que cada uno de ellos produce en el punto P. Y todos esos campos magnéticos simplemente son componentes en el eje X. Por tanto, este vector B total le llamamos Bx, porque es un vector, un campo magnético total en el eje X y en el sentido hacia afuera, como indicamos hasta aquí. Y daría este resultado. Mu sub 0 y por a la cuadrada 2x a la cuadrada más a cuadrado elevado a 3 medios. Esto es otra fórmula que debéis tener en cuenta, que os da, en función de la intensidad de corriente que circula por esta espira, en función de A, que era A es el radio de esta espira, le llamamos A, y en función de X, la distancia del centro de la espira al punto del espacio que consideremos, nos da el campo magnético total que se produce en un punto P, en ese punto P, debido a la corriente que circula por esta espira. Y la dirección y el sentido de este campo magnético ya os lo he estado diciendo. La dirección es en la dirección del eje X y el sentido hacia afuera. O sea, en este punto es un vector apuntando hacia afuera y en la dirección del eje X, eje que pasa por el centro de la espira. Y hay un caso particular que os comenté en la lección anterior, que es el centro. En el centro es simplemente sobre esta fórmula hacéis x igual a 0 y entonces calcularíais el campo total que genera esta espira en su centro. Y veis que es esto de aquí. Es un campo, si lo analizáis este campo en el centro, ya con n espiras, ya aquí ya veis que generalicé para n espiras juntas, muy juntitas, pues multiplicáis mu sub 0i dividido entre 2a, que es el campo que produciría solo una espira en el centro, mu sub 0 por i dividido entre 2a, y lo multiplicamos por n espiras si consideramos que en el centro está rodeado de n espiras. Esta fórmula con n espiras también se puede traducir aquí. Si aquí hablamos en vez de una espira circular n espiras, multiplicaríamos todo esto por n espiras. También sacamos una conclusión. Si consideramos una espira nada más, esto quedaría así y esta fórmula quedaría con el n igual a 1, mu sub 0 por i sobre 2a. Y si comparáis esta fórmula con esta fórmula, veréis que, como ya era intuitivamente previsible, el campo magnético que se produce en el centro va a ser mucho mayor que el campo magnético que se produce en el punto P. Y entre más lejos me aleje, valga la redundancia, de esta espira circular, el campo magnético va disminuyendo según lo que nos indica esta fórmula, porque el X va aumentando. Mientras me alejo de la espira, esta distancia X va aumentando y va en el denominador aumenta y disminuye todo la magnitud de Bx. Fijaros una curiosidad también, que a lo largo de este eje X positivo todos los vectores campos magnéticos apuntan hacia afuera. Si hiciéramos el cálculo en el sentido negativo de las X en puntos del espacio que estuvieran en el otro lado del eje X, cálculos del campo magnético total, veríamos que el sentido del campo magnético es apuntando siempre a la dirección positiva del eje X. Con lo cual, mirad lo que ocurre en esta espira. Esta espira a su alrededor, a lo largo del eje, vamos a concentrarnos solo en el eje X, a lo largo del eje X, por su parte negativa, el campo magnético es entrante. Y por su parte positiva, los campos magnéticos son salientes. Si pintáramos una línea de flujo que pasara por el origen, esa línea de flujo que contiene al eje X y nos indica cómo son los campos magnéticos en cada uno de los puntos, esa línea de flujo entra por la parte negativa, esa línea de flujo de campo magnético entraría por su parte negativa y saldría por su parte positiva, con lo cual aquí ya estamos adivinando que para una espira y para n espiras circulares también existe como un polo norte y un polo sur, como los imanes. Un polo norte y un polo sur. Un polo norte por donde salen las líneas de campo magnético y un polo sur por donde entran las líneas de campo magnético. Bueno, pues ya habéis visto que con la ley de Biot-Savart, para dos configuraciones de corriente muy típicas como un conductor rectilíneo o una espira, pues es relativamente sencillo, con un poquito de cálculo integral, es relativamente sencillo calcular el campo magnético total en un punto del espacio determinado.
y obtener estas fórmulas que, repito, son bastante útiles para ejercicios prácticos elementales donde nos pidan calcular campos magnéticos en puntos del espacio cercanos pues, a estas dos estructuras de corriente, conductor rectilíneo o espira. En el caso de que las estructuras de corriente pues ya sean un poquito más complicadas, el cálculo íntegro vectorial con la fórmula de la ley de Biot-Savart se puede hacer bastante complicado. Entonces, para la próxima lección os voy a enunciar otra ley del electromagnetismo llamada la ley de Ampère, que permite pues poder también calcular campos magnéticos de otras estructuras o distribuciones de corriente que mediante la ley de Biot-Savart se hacen bastante complicadillas de calcular, pero mediante esta ley de Ampère, que os voy a comentar en la próxima lección, es bastante sencillo el cálculo de campos magnéticos generados por esas estructuras especiales de corriente que os voy a comentar. Bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección.